Sofía había sido una chica temeraria desde la infancia. La gente siempre decía de ella que era una cabeza loca. Solo se juntaba con chicos, trepaba árboles y vallas, y jugaba a la guerra con ellos. Después de la escuela, sin escuchar las súplicas de su madre y la prohibición de su padre, Sofía recogió sus cosas y se fue a la ciudad para estudiar geología. Su madre se lamentaba: ¿por qué escogiste una profesión masculina? Estarás en el extranjero escalando montañas con un pico y rompiendo piedras. Pero Sofía insistió en su decisión y no la volvieron a ver en su pueblo natal. No en vano dicen que dale a una niña un nombre masculino y su carácter será acorde. Ingresó a la universidad sin problemas. Le gustaba estudiar y le resultaba fácil, pero en el tercer año, en una de las alegres reuniones juveniles, se enamoró de un chico con una guitarra. Él era mayor que todos, había entrado a la universidad después de servir en el ejército y ahora estaba terminando su carrera en silvicultura. Se llamaba Salvador. Cantaba, recitaba poesía, y todas las chicas lo miraban embelesadas, pero él eligió a Sofía. El romance se desarrolló rápida e intensamente. Sofía perdió la cabeza, descuidó sus estudios y, cuando Salvador le pidió que lo acompañara a un lugar lejano donde tenía que trabajar durante 3 años, ella no dudó en dejarlo todo y seguirlo. No les dijo a sus padres sobre su decisión, no quería escuchar sus reprimendas. Decidió que les informaría una vez que se estableciera en su nuevo hogar. Sofía sabía que vivir en un pueblo en medio del bosque sería difícil, pero creía que con su amado, cualquier lugar sería un paraíso. Pero las cosas no resultaron así. Les dieron una casa vieja, expuesta a todos los vientos. Salvador trabajaba como guardabosques, desapareciendo en el bosque durante semanas, diciendo que tenía que aprender todo y ganarse el respeto de los locales. Por eso se presentaba a todos como Mr. Salvador, y así lo llamaban los lugareños. Sofía se sentía atrapada en casa como un pájaro en una jaula. No le interesaban las amigas y no lograba conectar con las chicas locales, ni lo intentaba. Lo que más la angustiaba era su estatus incierto. Salvador no le había propuesto matrimonio, así que no era su esposa ni su prometida, simplemente no era nada. Salvador se enojaba cuando ella mencionaba el tema. ¿No te basta con que te ame? ¿Necesitas un sello? Pero cuando Sofía quedó embarazada, finalmente se casaron. Un año después de su mudanza, nacieron los gemelos Sancho y Lucy, pero Salvador no mostró mucha alegría. Pasaba más tiempo en el bosque, arreglaba una cabaña y construía refugios secretos en su vasta área de trabajo. Se volvió irritable y reservado, no le contaba nada a Sofía, pero ella veía que tenía problemas. A veces mencionaba que odiaba entretener a los poderosos en las cacerías y servirles, y que esto estaba convirtiéndose en una rutina. Ten paciencia, Sofía, pronto cumpliré mis 3 años y nos iremos de aquí para siempre, la tranquilizaba, queda poco, solo unos meses. Pero ya no había la cercanía y comprensión de antes entre ellos. Y no estaban destinados a irse. En una cacería con los lugareños, Mr. Salvador mató accidentalmente a un hombre, o tal vez no fue un accidente. Salvador afirmaba que lo habían incriminado por su carácter rebelde, pero nadie le creyó. Le dieron 4 años de prisión al guardabosques y Sofía se quedó sola con los niños. Se negó rotundamente a regresar al pueblo con sus padres, aunque ellos la llamaban y le ofrecían ayuda. Consiguió trabajo en una granja y se dedicó a criar a sus hijos y esperar a su esposo. El tiempo pasó rápido y los niños crecían como hongos después de la lluvia. Un día, Sancho encontró un pichón de cuervo en el bosque. Nadie sabía cómo había llegado allí solo. Lo sostuvo en sus manos y miró a los árboles. El cuervo gritaba asustado, y no había ningún otro cuervo alrededor. «Mamá, ¿qué hacemos con él?», gritó el niño, «no podemos dejarlo para que lo devoren los animales salvajes».
Lo llevaremos a casa. Sofía se esforzaba por inculcar en sus hijos el amor por la naturaleza y los animales. Grita más fuerte, tal vez aparezcan tus padres y entonces te soltaremos, le enseñaba Sancho al polluelo. Car. Respondió el ave, intentando picar a su salvador. Le hicieron una jaula grande, cavaron gusanos y lo llamaron Río. Lo colocaron en la ventana. Con el tiempo, el ruidoso polluelo creció y se convirtió en un cuervo respetable. No tenía miedo de los miembros de la familia y a menudo se posaba en los hombros de los chicos o rebuscaba en la cocina en busca de algo para robar. Sofía hacía tiempo que había abierto la jaula y dejado en libertad a su mascota, pero la calle no atraía a Río. Volaba hasta los árboles cercanos, pero siempre regresaba a su alféizar. Así, vivía con ellos, aunque de vez en cuando visitaba el bosque. Salvador regresó de la colonia siendo otra persona. La prisión no había cambiado por completo, o quizás fue el ambiente que lo rodeaba. Cada vez más, levantaba la mano contra su esposa y a veces también golpeaba a los niños. El alcohol empeoraba la situación y el señor Salvador se volvía una fiera bajo su influencia. Sofía defendía a sus hijos con todas sus fuerzas, era intrépida y se lanzaba a la lucha como cuando era niña. Su carácter luchador no había desaparecido. Peleaba con su esposo porque no quería ser una víctima sumisa, pero el hombre siempre era más fuerte. Un día, él encerró a su esposa golpeada en el granero. Mientras ella recobraba el conocimiento, él tomó a los niños y los llevó al bosque, que empezaba justo detrás de los huertos de su casa. Cuando Sofía se recuperó y con dificultad salió del granero, rompiendo las tablas del techo, la casa estaba vacía. Incluso la jaula de Río estaba vacía. El cuervo también había desaparecido. Ella entendió que algo malo había pasado, pero ¿dónde buscar a Salvador? El bosque era enorme. Él conocía su terreno de memoria, con muchos escondites que nadie encontraría, y Sofía se perdería casi de inmediato, sin lograr nada. La mujer no sabía qué hacer. Por alguna razón, no se atrevió a pedir ayuda a las autoridades, pues podrían encarcelarlo de nuevo. Ella todavía creía que las cosas podían mejorar, esperaba que su Salvador cambiara. Sabía que él se vengaba de ella a través de los niños, haciéndole daño a propósito. Pero pensaba que nada malo les pasaría estando con su padre, quien los protegería. Así que decidió esperar. Pero no regresaron. Al día siguiente, cerca del atardecer, apareció Río en el patio con algo en su pico, era un lazo del cabello de Lucy. El corazón de la madre se estremeció, pero trató de calmarse. Tal vez solo se le había caído a su hija y Río lo encontró. Aún esperaba que su esposo volviera a casa con los niños. Al día siguiente, Río trajo un botón de la chaqueta de Sancho. Fue entonces cuando Sofía se preocupó, claramente, los niños estaban enviando señales. Decidió seguir al cuervo. Después de 3 horas corriendo por el bosque, a través de barrancos y matorrales, los encontró en una de las casi ocultas chozas subterráneas. La puerta estaba atrancada por fuera con un tronco grueso. A través de una ventana rota, Sancho le pasaba cosas a Río, esperando que él se las llevara a su madre, con la esperanza de que ella entendiera y los encontrara. ¿Dónde está papá?, preguntó Sofía a los niños cuando finalmente los liberó y los abrazó. Fue a buscar leña para encender la estufa, pero no regresó. Lo encontraremos, ¿verdad, mamá? Pero Sofía ya lo había entendido todo. Sabía que nunca volvería a ver a su querido Salvador, y así fue. Encontraron su cuerpo unos días después en el río. No se supo si se había ahogado voluntariamente o fue un accidente. Pero si no hubiera sido por el cuervo Río, tan inteligente y perspicaz, los niños habrían tenido serios problemas en esa choza subterránea. Sofía ni siquiera quería pensar en lo peor.